Muy buenos días, amigos que nos reciben, que nos dan la oportunidad de estar en sus hogares con nuestro programa en pocos minutos. Hoy, un programa, como siempre, lleno de amor, lleno de ternura, pero dirigido a la familia dominicana, dirigido a la ética, a la costumbre y a la enseñanza moral que ha de tener cada ciudadano. Y vamos a comenzarlo con este expresidente anciano, ciego, sordo a veces y mudo en otras ocasiones, pero vamos a ver qué decía Joaquín Balaguer con esta breve palabra. La honestidad no es privilegio de la edad, sino de la cuna. Nacemos honestos, como se nace criminal o como se nace artista. Cuando me refiero a esta sociedad viciosa, no aludo al uso de los narcóticos, al uso o al abuso de las drogas. Aludo a otras drogas peores, la venalidad, el soborno, la contumelia, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el saqueo descarado del erario público. Este hombre, que en una ocasión dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Muchos años ya después de su muerte, tenemos la salida de la presidente Bachelet de Santiago de Chile. Y fíjense ustedes cómo ella salió después de haber cumplido con el mandato presidencial para la cual fue elegida. Vamos a ver a la presidenta de Chile. Entonces,
hay un virus que se llama la soledad del poder. Esta mujer, sus funcionarios, sus ejecutivos, la ayudaron a que ella saliera erguida o más que cuando se juramentó. Nosotros los dominicanos, todos los dominicanos, queremos echarle la culpa a los presidentes, aun cuando hay presidentes que han dicho que nadie me diga al oído lo que yo no puedo decir en público. Que nadie me diga al oído lo que yo no puedo decir en público. Lo que pasa es que después se tapan los dos oídos. Se lo dicen en público, lo dicen ellos en un discurso ante la asamblea y luego terminan cuestionados, terminan con la mano totalmente sudada. Vamos a ver, y perdonen cómo hemos comenzado el programa hoy, qué dice el ex procurador Francisco Domínguez Brito en el periódico, creo que El Día. Señor director. Vamos a ver si lo tiene, hermano. Bueno, dice el ex procurador general de la República que cada quien es responsable de sus actos. Cada quien, cada funcionario que he nombrado tiene la responsabilidad de rendirle cuenta al Estado. Si usted lo nombran en un puesto que usted ha pedido o que el presidente entiende que usted puede desarrollar una buena función para el Estado dominicano, para la lealtad hacia el presidente y la lealtad a ese pueblo por el que usted salió a hacer campaña, usted tiene que ser responsable de sus actos. De todas maneras, el programa lo vamos a comenzar levantando las manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas me dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, que todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerza, que tenga 1000 problemas. levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo
levanto mis manos. Pero todo eso es posible cuando tenemos el Evangelio y aplicamos el Evangelio y aplicamos la palabra. No cuando leemos la palabra. Porque tú pones a cualquiera y lees la palabra. Es aplicar. Por eso, el cielo y la tierra pasarán, más tu palabra no pasará. Así es, lectura del Santo Evangelio del día de hoy según San Marcos. El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero, entonces podrá así saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchas que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, lo primero es cómo Marco relata la situación del demonio. ¿Cómo puede un demonio sacar a otro demonio? Y lo relata porque a Jesús lo pegan a la pared cuando Jesús es capaz de sacar demonios. Entonces, le hace una explicación sencilla, como hablaba él. ¿Cómo puede un demonio sacar otro demonio? Pero luego, la familia, que es la institución, la familia, preocupada por él, sale a buscarlo porque inclusive lo iban a atacar físicamente. Y cuando él se entera, ahí te está buscando tu familia, o sea, tu madre, tus hermanos. Y por eso que los hermanos separados a veces manejan la cosa, porque hermanos somos todos. Sin raza, sin religión, no importa, somos hermanos. Y queda definido ahí, mis hermanos son todos. No hay, o sea, él no hace una clasificación
de hermano. Entonces, esa es la escritura, ese es el evangelio, esa es la enseñanza que deja el maestro entre nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Así mismo es. Tú sabes que, como bien tú decías, San Marcos, con este evangelio, también nos invita a que nosotros luchemos con mucha valentía y con mucha entereza al mismo Satanás, a Belcebú. Es decir, hay muchas personas que prefieren obviar y no ni siquiera nombrar la palabra del enemigo, de la palabra de Satanás, de Belcebú, de los demonios. Pero El diablo. El diablo. Sí. Pero hay una realidad de que existen, que no lo podemos obviar. Pero el fuerte, que es quienes creemos en Dios, que lo tenemos, nunca debemos dudar de la fuerza y el poder de Dios. Es decir, que con la ayuda de Dios nosotros siempre vamos a salir victoriosos. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos por qué temer ni siquiera dudar de que el enemigo nos pueda hacer daño, porque el Señor respalda a sus hijos. El Señor siempre está con sus hijos. El Señor no permite que los demonios nos toquen, que lleguen a nosotros. Claro, como bien decía Martín, siempre y cuando no haya puertas abiertas de los pecados, que son los que nos separan de Dios. Porque que el pecado no es más que hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios, hacer el mal. Y muchas veces nosotros nos queremos escudar como humanos en que la carne es débil, Ambrosio. Y No, buena. yo hago eso porque yo soy humano, yo sigo haciendo los pecados cotidianos porque Dios me va a perdonar, porque la o leo misericordia, la Biblia y Dios me va a perdonar. porque la misericordia de Dios no me mire Ya. a mí. No, yo lo digo por mí, que la leo mucho y vivo, no por ti, pero una santa, pero yo no. Yo soy pecador. Entonces uno se vive escudando en la debilidad de la carne para continuar haciendo las cosas que nosotros sabemos dentro de nosotros que no podemos hacer. Y eso es un engaño que lo que nos hace más bien es irnos separando cada vez más de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que autoanalizarnos y determinar de una vez por todas a ir cortando de raíz todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos quita la paz, porque cuando uno peca, uno realmente pierde esa paz. Porque muchas veces la gente cree que creer en Dios es un ritual. Una pastola blanca, Sí, un larga. manglón, exacto. Que la gente Pero cree- realmente creer en Dios no es más que amar, perdonar, compadecerse, quererse, amarse. Eso es querer en Dios. Entonces, debemos de vencer todos esos momentos de tentaciones que tenemos todos y volcarnos a lo que es nuestro hogar, nuestra familia, hacer buenas obras, al tener las manos llenas para cuando nos toque llegar allá arriba al cielo, tener que decirle, aquí está, Señor. Aquí está. Entonces, nunca dudar que en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Arena. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, que
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. El Banco Popular, a tu lado siempre, patrocina los minutos de Monseñor, que está desde Jarabacoa viendo nuestro programa. Los minutos de Monseñor, gracias al Banco Popular. Bueno, aquí está, mira, Monseñor, ahí. Aquí está Marta Precioso, Monseñor. García Tallá, o Tallá García. Talla García. Pero que tú da García por donde quiera. Por donde Porque quiera, Peli al cuadrado. García. Pues miren, señores, Marta fue la primera productora del programa. Marta, Hace unos añitos ya. hablamos ya, Marta, son 15 años, Sí, sí. para 16. Ya vamos a celebrar los Sweet 16 Sí, del programa. Exacto. Entonces, ¿quién es Marta? Educadora, formadora y una mujer llena de amor, con una ternura que todo el que la conoce, ella lo... Se prende de ella. Sí, se prende. Así que psicóloga y más que todo eso, madre, buena esposa, podríamos decir tantas cosas de Marta, que no le estamos poniendo ninguna, ni la estamos candidateando. Eso. Porque cuando se está candidateando, mira, hoy va a salir uno por la calle y que a recoger todos los barrios que no hizo nada por ellos. Diosdado Fernández, que no hizo nada por ellos. Nada. Y hoy va a salir a la calle y una partida de menso Pero él va a ver si están vivos comienza todavía. ¿Qué fue? ¿Qué que fue? él va a ver si están vivos todavía. Ah, bueno, ya. Por Dios, ese señor vendió la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes a quién se la vendió él? A la Cervecería Nacional Dominicana. Ese. La escuela que estaba en la feria se la vendió a la cervecería. Entonces, bueno, no me voy a seguir amargando. Marta, vamos a hablar de la educación en la niñez. ¿Qué pasaba con la educación? ¿Por qué había más respeto en el maestro? ¿Por qué la enseñanza era más aprovechada por los maestros? Digo, por los alumnos y por los maestros. Sí. Porque los maestros aprenden de los alumnos. Muchísimo, muchísimo. Gracias por la presentación. Uy, me sentí candidateada. Mira, Martín, la educación es, lo primero es que antes, ¿tú te recuerdas las escuelitas hogar? Sí, como no. Ah, Yo estaba por la mañana, por la tarde y por la noche, exacto. con una sillita. La educación a temprana edad es básica. Ahí es donde se forma el cerebro del niño, donde se forma el archivo del niño. Entonces aquí, ahora en esta temporada se le está dando mucho énfasis a eso, pero hubo un momento en que se esperaba que el niño tuviera cierta edad para ponerlo en un colegio caro o en actividad escolar. Sin embargo, esas escuelitas de antes, desde que eran pequeñitos, ellos se iban algunos con su sillita en la cabeza, porque el espacio era corto, pero había una fusión de amor, de enseñanza, de modales. El mensaje era muy claro y había hay un grupo de personas, por ejemplo, los baby booms, y no por lo que me toca, son gente que todavía están vigentes en la sociedad. Y eso es parte de esa enseñanza.
Luego ya vi que se perdió y se retomó como en los 80 y pico, ya comenzó otra vez lo que es la educación. Pero te soy honesta, yo creo que debe haber educación para los padres también, porque educar es una tarea que es de los padres y de la escuela. El que se lo dejó a la escuela está perdido. Y el que se lo dejó a la casa se perdió también. Eso es algo conjunto, es una tarea conjunta. Yo digo que se da el ping-pong. El papá se lo manda al maestro. El maestro se lo manda al cura. El cura se lo manda al papá. Y en esa champola de hoy, nadie quiere tener responsabilidad. Solamente ahora reciente acabo de escuchar que hay un colegio que está dando lo que es la lectura comprensiva, ¿la recuerda? Volvemos atrás. Y Exacto. y lo voy a decir, el colegio de Julito Jacinto. Julito, ujú. En ese colegio, a los niños de segundo grado que ya comienzan a leer y eso, le están dando la lectura comprensiva. Y la lectura comprensiva es vital, porque lo enseñan a pensar. ¿Qué te parece a ti la lectura comprensiva? Pero eso es fabuloso. Y no solo a la edad, a cierta edad, cuando sepan leer. El niño, desde que tú comienzas a trabajar con él, de meses, yo te diría, uno tiene que leerle al niño. Y en la medida que el niño puede accionar y comprender, uno le va diciendo, entonces, y usar muchas figuras para ayudarlo a pensar y a crear su propia imagen. Entonces la lectura comprensiva es vital. Tú sabes, la gente que lee y no sabe lo que dice. Y o sea, viven con un mensaje vacío. O lo dice porque no lo vive. Sí, no También lo se vive. puede invitar a los padres que cuando le hagan cuento a los niños, Sí, Esto es lo que me ha dañado. sí. perdón, cuando le hagan cuento a los niños, también invitar a los padres que en la medida que le van contando, le pregunten al niño, ¿y ahora qué tú entendiste? ¿Esa es la comprensiva? Claro, pero Sí. digo, tú hablabas La del actividad, colegio y sí. estamos hablando de una actividad en la casa, Sí, sí, para, sí, sí. para ir conjuntamente ambos tratando de que el niño desarrolle su propio pensamiento y una comprensión. Porque es que si no, hay Es cierto. un sinnúmero de lagunas que vemos en muchísimos adultos, en muchísimos profesionales, y viene desde ahí. Correcto. A mí se me ocurre, con esa idea tan maravillosa, que cuando se vaya a abrir la escuela, que comience el año escolar, cada profesor deben ir todos los padres donde ese profesor y pasarse un día con el profesor. Okay. Antes de que el hijo vaya a la escuela, el padre, eso deben sí, declararlo día de ¿cómo se llama? Interacción, Exacto. porque es que yo te lo digo por experiencia, yo estoy viviendo eso muy fuertemente, como padre que al final del año escolar, ahora mismo, tú no lo conoces y tú tienes una interacción tan fuerte con su hijo que ya tú quieres conocer los demás familiares de ese niño, pero te falta eso y es lo que usted decía ahorita. Pero, ¿qué tú vas a conseguir ahí? Ahí deben haber psicólogos para tú tener una evaluación psicológica. Y ahí tú te vas a dar cuenta de la violencia intrafamiliar que hay con el individuo. Te vas a dar cuenta con un grupo de psicólogos también. Te vas a dar cuenta de cómo evitar el feminicidio y hablarle de eso a los padres. O sea que de manera que el año escolar debe comenzar. Nosotros tenemos muchísimos días de fiesta y yo pienso que sería uno de los más importantes. El padre al aula antes que el hijo. Si nosotros logramos llevar el padre al aula antes que el hijo, que ya él sepa quién es su profesor, que ya él sepa con quién va a compartir, Claro. que el profesor pueda tomar el teléfono, porque muchas veces no quieren tomar los teléfonos. ¿Por qué? Está pasando algo, Marta, aquí en el país, y es que la carrera de la educación ahora está pagando.
Entonces, ingenieros, que son ingenieros, hasta médicos, se están yendo para el área de la educación, pero no son maestros, no tienen la vocación. Hay que tener profesión y vocación. ¿Por qué, Marta? La vocación y la profesión. Porque hay que creer en lo que tú haces. Entonces, Igual no es que hablamos de la lectura comprensiva, que tú tienes que vivir lo que tú estás diciendo, lo que estás leyendo, tienes que creerlo. De esa misma forma, tú tienes que creer en educar. Cuando tú estás consciente de cuál es tu rol, cuál es tu papel como educador, cuando tú amas lo que hacen, por eso es una profesión, porque es lo que tú profesas, es lo que tú amas, y por eso se llama profesión. Entonces, de nada vale que una persona tenga conocimiento si no tiene el amor para dar, si no tiene, no se aboca a ese niño, no se pone al nivel del niño. Martín, una de las cosas básicas cuando estás enseñando al niño en la temprana edad es ponerte a nivel de sus ojos. Para tú hablar con un niño, tú tienes que sentarte en el suelo y ponerte a nivel de sus ojos para que nos entendamos. Entonces, hay un montón de cosas que tú tienes que creer, que amar, que hacer. Tú tienes que volver a ser niño para poder enseñar, porque de esa sola manera cabes tú en ese mundo. Niño, con la experiencia y la preparación, pero ponerte a nivel de ellos. ¿Puede un profesor que tenga 45 niños saber la dificultad que tiene cada niño? Imposible. Eso es mucho. Eso es mucho. Es una población muy grande para una persona, porque como hablabas de los padres, por ejemplo, y tú dices de ese apresto de uno juntarse con los padres, el profesor debe tener interacción con esos padres, porque ya el profesor va a tener una referencia y que ese padre llene una ficha que le gusta en un momento por ejemplo, si el niño tiene un momento de desesperación, se pone inconsolable, ¿qué usted hace? ¿Qué es lo recomendable hacer? ¿Qué le gusta comer? Hasta si tiene alergia a algún comida, algún medicamento, y uno tiene que empaparse de eso. Entonces, ¿tú crees que una reunión de padres te va a dar tiempo para tú interactuar con 45? No. Imposible, Yo me ni refería para enseñar. a los niños, y yo creo que sí, que un profesor que está viendo a los niños todos los días, cuando ve a un niño inquieto, cuando lo ve que está triste, cuando lo ve que deja de reír, aunque tenga una cantidad, él lo puede identificar. Sí, porque él está identificando una conducta de un momento, Martín, pero al final eso no te resuelve un problema que a largo tiempo, que sería el año escolar, donde él pueda inmiscuirse, adentrarse y ver momento a momento. Se tiene que dar una relación padre-hijo, profesor. No, Sí. es correcto, pero a mí, en lo que yo me ha tocado como maestro, pues yo no soy profesor, yo soy maestro de vocación. Y yo no soy profesora, yo soy educadora. Educadora, la verdad. Pero yo soy maestro de vocación. Y yo llegué a trabajar con 300 y pico de jóvenes. Sí. Y en el día a día, en la cancha, porque tú tienes que estar en eso, yo podía notar quién tenía problemas y quién no. Y la experiencia en la que tú desarrollaste, tuviste, tú recuerdas, Marta, de 1.450 adolescentes que tuvimos, de los cuales habían 834 de sexo femenino, niñas. ¿Cuál fue la cantidad de embarazo en adolescentes que tuvimos? No, ninguna. ¿Cómo? No hubo embarazo. No hubo embarazo. Y que te conste que no dábamos educación sexual, lo que dábamos era ejemplo.
y se hablaba con ellos. O sea, nosotros no cogíamos un horario específico ni una materia específica para educación sexual. Y no... Pero sí había un tú a tú, un cara a cara con cada alumno, sobre todo cuando tú veías que el alumno era más proclive a irse, como dicen, de la mano. Se le dedicaba más tiempo, pero un encuentro personal. Pero, y te puedo recordar algo. Que ahí fue que tuviste el perreo por primera vez. Oh, y te sí. asustaste. Oh, sí, Monseñor también. Y Monseñor Rivas, ¿y qué es lo que están haciendo? Sí, sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Déjenlo que lo hagan, porque lo van a hacer en la calle. Y es más, en las aulas yo ordenaba que lo dejaran bailar su perreo y que sí, sacaran. sí. La educación es una estructura que no puede ser sobre la base del martillazo Claro. o sobre la base de fajarse en una pizarra. No. ¿Qué te pareció a ti ese programa, ProGil, en la que tú fuiste una parte muy importante? Excelente, Martín, y los resultados son los que hablan, no tú y yo, o los profesores que habían, son los resultados, pero déjame decirte, pues tú hablas del perreo, es verdad, la primera vez cuando yo digo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Pero no se te olvida a ti también que teníamos una profesora hermosa que le daba clases de danzas y que había una fusión ¿De pintura? de pintura, o sea, tenían arte. El que quería su perreo, pues lo hacía, pero ese mismo tú lo veías después bailando, que si danza, que si folclore, con una profesional que tenía allá en el departamento de arte. O sea, se le daban las opciones. ¿Y teníamos pintura? Sí, sí, había pintura, Manualidades, había teatro. Es más, hasta tai chi le dábamos para disciplina y autocontrol. Y una escuela de choferes. Sí. Yo me he encontrado con muchos taxistas que fueron de allá que salieron. Y teníamos las tandas extendidas, con el perdón, nosotros la comenzamos ahí también. Sí. Se le daba muy buena comida y se le daba transporte. Y esas guaguas, esos vehículos de transporte, ¿tú recuerdas quién era que la cuidaban? Los profesores eran los que siempre Cuidaban sus cuidaban guaguas. sus guaguas y tenían la formación y contaban sus niños y ellos subían. Y había una dinámica hermosa y espontánea hasta cierto punto, porque allí no se le obligaba al profesor. Ellos estaban inmersos en la dinámica del programa. Y la guardería infantil, ¿la recuerdas? Oh, claro que sí, claro. Y de Ramona. Ramona, con Una su- chiquita muy mona. Sí. Sí. ¿Tú sabías que una de las que fueron tutoras, Anareli, Sí, que la llegó recuerdo. allá en tercer curso, ya adulta, Anareli estudió educación Sí. y se graduó, ¿tú sabes cómo? Magna cum laude. Hombre, qué bien. O sea que la educación, cuando es por vocación, cuando es por amor, y Funciona. cuando es por entrega, Funciona. Vamos a escucharlo con una canción del alma y del corazón. Cura mi herida entonces, ¿no? ¿Te cura? Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, que ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos,
sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza y entrar al futuro con el corazón. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. ¿Lo dicen? Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Vamos a cantarle un poquito al Padre. El Padre Soto. También, Padre Soto nos está escuchando y está con nosotros. Una canción un poco vocacional. Eso es ver. Señor, no soy nada. Dime por qué tú me has llamado. Has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre, soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bueno, fíjense, para lo que llevan muy en cuenta la situación de la Iglesia Católica, puedo ver que en vez de decrecer, sigue creciendo. Sí. Por ejemplo, en Asia creció un 5.4 y en Europa creció 4.2. La cantidad de sacerdotes que hay son 466.000 y 5.304 obispos. Diáconos permanentes, que hacen casi la función de sacerdote,
tenemos 45.255. Ahí se incrementó en 3.9%. Miren, el programa está casi terminando, pero tenemos que referirnos a la presentación que hizo el honorable Procurador General de la República. Entró en un proceso donde está ya haciéndole una formal acusación, creo que a 8 o 7, y a otros le archivaron la querella. Hay que estar pendiente, y voy a de un señor muy rico llamado Félix Bautista, que a ese señor le archivaron la acusación de manera definitiva, pero que a lo demás dice de manera provisional, y que ahora vamos a un juicio público, oral y contradictorio. De manera que no podemos decir que son culpables porque todavía no han sido juzgados. El programa ha terminado, pero vamos a terminar siempre, Marta, con la herencia moral que dejó San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo, yo digo un país, donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren. Gracias, doña Marta. Señor, con tu mirada, tú me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me hace